Gloria al Señor. Dios lo bendiga, mis amados hermanos, en esta noche preciosa del Señor. Una vez más estamos aquí delante de nuestro Dios y de cada uno de ustedes, amén, por medio de estos medios en la cual estamos preparados para llevar el estudio bíblico virtual por estos medios en el cual que el Señor ha permitido debido a todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Amén, pero gracias al Señor le damos que por estos medios podemos todavía, amén, llegar hasta sus hogares, aleluya, en la cual nosotros estamos, amén, llevando la enseñanza. Es muy indispensable que lo que enseñemos sea para edificación de cada uno de ustedes, amén, y de su vida espiritual. Sobre todo el aprendizaje es necesario en todo tiempo, amén. No debemos de pretenderlo, haberlo alcanzado todo, y especialmente con mucha humildad, siendo siervos de Dios para escuchar, amén, la enseñanza que puede causar en nosotros una transformación, puede causar en nosotros un cambio, puede causar en nosotros una bendición de parte de Dios si la obedecemos, porque no solamente podemos oírla, amén, sino que también pedirle al Señor que nos ayude a que podamos también nosotros poder darle al Señor la gloria y la honra, amén, en medio de nuestra obediencia, en medio de nuestra humildad. Porque para obedecer se necesita la humildad. Bendito el nombre del Señor. Amén. Si no hay humildad, muy difícil se puede obedecer. Por eso una de las primeras recomendaciones del apóstol Pablo es, amén, sed imitadores, amén, gloria al nombre del Señor de mí, como yo soy de Cristo. Y una de las imitaciones que tenía el Señor, amén, una de las cosas que tenía nuestro Señor era que era manso y humilde. Amén. Por eso que todo lo que decía el Padre, nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Bendito el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, me contento de que ya, amén, gloria al Señor, hayan pasado lo que se celebra aquí, ¿verdad? Las acciones de gracias que le dan, amén, en muchas partes. Esperamos que haya sido de corazón, de acciones de gracias que lleguen al corazón de cada uno de nosotros y que verdaderamente entendamos que al que hay que darle gracias siempre es a nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Amén. Por esta razón, aleluya, necesitamos, amén, entender. Y qué bueno que, amén, pudimos observar el consejo de nuestro amigo, el tío Monchito, amén, que hablaba sobre lo que era la verdadera razón de darle gracias a nuestro Dios. Así que, amén, así espero que todos hayan pasado bien. Saludo a todos mis hermanos que se conectan, aleluya, en otros países. Esperamos que, amén, la bendición del Todopoderoso los arrope en este tiempo, especialmente que todavía, aleluya, se está poniendo, amén, este virus está aumentando en muchos lugares. Hay otros lugares que han cerrado, gloria al nombre del Señor. Pero, gloria al Señor, sabemos que, amén, Dios puede tomar el control en cada una de nuestras vidas si se lo permitimos. Amén. Yo siempre digo, Dios tiene el control en cada una de las vidas si le permitimos que tome el control, porque a veces no le permitimos al Señor porque ni siquiera le abrimos el corazón. El Señor dice en su palabra, aleluya, yo voy y toco a su puerta. Amén. Vamos a esto. Cuando dice yo voy y toco a su puerta, Él se va a dejar sentir. Cuando usted toca la puerta, hasta los vecinos la oyen. Aleluya, por si alguien toca su puerta, hasta los vecinos oyen, hasta otros oyen. Y cuando Él toca su puerta es porque verdaderamente, amén, quiere darse a conocer. Aleluya, amén. Y cuando usted toca la puerta, el Señor la toca, le corresponde a usted abrirla o no. Cuando el Señor entra, entonces toma control de nuestro corazón. Así yo sigo siempre, aleluya, que Dios puede tomar el control de nuestras vidas si le permitimos al Señor que entra en nuestros corazones. Bendito el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dicho esto, ya estamos a punto de iniciar el estudio bíblico número 15 para los hermanos que tienen el expositor, en el cual pues nosotros vamos a tener una enseñanza que de las cartas paulinas, especialmente de la carta que le mandó a este joven pastor Timoteo, que ya lo tuvimos hablando la semana pasada, amén. Y esto es hablando sobre el llamamiento de Pablo, especialmente para darle a entender a Timoteo la razón del llamamiento que tiene y una de las cualidades en la cual, amén, se debe tener
para observar ese llamamiento que el Señor nos hace. Especialmente en el tema de este día es escogidos para servir. Amén. Y Dios anda buscando personas para que le sirvan. Y Dios está seleccionando. Aleluya. Y todos somos escogidos. El problema de nosotros es que tenemos que estar preparándonos para ese llamamiento. Aleluya. Por esa razón, cuando a veces nosotros estamos, amén, esperando que Dios nos llame, la pregunta no es esperando que Dios nos llame, porque todos somos para ser llamados. La pregunta es si estamos preparándonos para ese llamado, si estamos, amén, obedeciendo lo que son especialmente requisitos para ese llamamiento. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que en este estudio vamos a aprender, amén, qué es lo que es el llamamiento. Especialmente un llamamiento no tiene que ver con las habilidades, no tiene que ver con su agilidad, su verbo, sus características humanas que tienen. Amén, ni su emoción siquiera. El llamamiento es una iniciativa divina. Es algo que verdaderamente Dios controla. Dios es el que selecciona. Bendito el nombre del Señor. Amén. Por esa razón es cuando nosotros vemos a veces gente que son llamados, aleluya, que los llama verdaderamente el Señor y una palabra de parte de Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero cuando estamos viendo ese verdadero llamado de parte de Dios, a veces vemos, hermanos, amén, como que creemos que esas personas no tienen esas cualidades o tal vez esas personas no son ni dignas de ser llamadas al servicio del Señor. Pero eso lo conoce Dios. Dios conoce nuestro corazón, como conoció también al corazón de Pablo. Aleluya, que en aquel tiempo se llamaba Saulo. Él mismo va a hablar incluso un testimonio de lo que era su vida pasada, en la cual se va a reflejar la misericordia de Dios en el llamado que él tuvo. Un ejemplo de lo que Pablo, aleluya, es en este tiempo para también aquellos que piensan que no pueden ser llamados. Gente que piensa que, bueno, yo soy malo desde chiquito y malo seré. No, imagínense, Pablo va a reescribir lo que era antes, amén, y cómo Dios lo rescató para hacer un molde de lo que el cristiano también puede ser para la obra del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Es que, hermano, entender la misericordia de Dios es complicada. Y solamente el Espíritu Santo de Dios la revela, porque el Señor mismo dice, nosotros miramos lo de afuera, pero el Señor mira lo de adentro. Y yo tengo misericordia de quien quiera tener misericordia. Hay gente que podemos ver lo que es la persona más mala de la humanidad, pero si lo tocó la misericordia o Dios le tocó la puerta y él se la abrió, oiga, repito eso, si Dios le tocó la puerta y él se la abrió, mire, hermano, eso puede ser un instrumento poderoso para el Señor, porque Dios escoge a los. Imagínate, como Pablo fue escogido por parte de Dios. Pablo fue preparado. Así se lo dijo al apóstol: instrumento escogido me es en la condición que estaba. Pero es que Dios sabía lo que tenía Pablo dentro de él. Ahora, cuando Pablo cae de la presencia en el llamado, dice: heme aquí, Señor. Entonces se puso a la disposición. Es decir, Dios se le manifestó y Dios estableció. Y Pablo, o que en aquel tiempo era Saulo, se estaba dispuesto a obedecer a Dios. Ese es el abrirle la puerta al Señor. Pero hay gente que piensa que puede andar y deshacer y lo va a arropar la promesa. No, la promesa te arropa cuando te pones en la disposición de oír a Dios, de que Dios entre en tu corazón para poder hacer su voluntad. Pero hay gente que oye, no, la promesa te sigue. No, la promesa te puede perseguir toda la vida hasta que te muera, si es que no te detienes y deja que la promesa comience a funcionar en ti. Pero hay gente que se confunde. Hay gente que piensa, no, Dios te prometió y Dios va a cumplir. Dios cumple, Dios de pacto. Lo que no cumplimos somos nosotros. Y hay que entender el llamado. Bendito el nombre del Señor. Muchos, amén. Dijo una vez un predicador que le mostró un cementerio el Señor, y en el cementerio, en las lápidas, decía el nombre y los ministerios que nunca pudieron alcanzar. Qué tremendo. ¿Cuántos murieron sin alcanzar el ministerio que Dios había puesto ya para un llamamiento, pero que no se atrevieron a sincerarse con Dios y a obedecer a Dios? Y eso no fue culpa de Dios, es culpa de nosotros. Amén. Porque Dios nos va a poner en nuestras manos, amén, una responsabilidad
como lo hizo con los talentos. Y todo esto que estoy hablando es lo que vamos a hablar. Estoy dando tiempo para que nuestros hermanos, aleluya, ya nuestros hermanos, incluso las de la iglesia local, están comunicándoles a sus hermanos que ya vamos a hacer la escuela bíblica. Amén. Saluda a nuestro hermano Sammy que está con nosotros, nuestra hermana Marta de los Santos. Amén. La mamá de nuestro hermano Wilmer, nuestra hermana Claribel se conectó también. Bendito el nombre del Señor. Nuestro hermano Walter Palacio, la mamá de nuestro hermano Sammy desde Sabana de la Mar, se conectó a Ana Pineda con su familia. Está también preparada para escuchar la palabra. Nuestro hermano Sierra Nova. Amén. Sierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Está conectada también. Saludamos. Es a alguien conocida de parte de nuestro hermano Sammy. La bendecimos en el nombre del Señor, esperando que Dios la bendiga y la toque en este día para que, amén, oiga el llamado del Señor. Sandra López desde allá en el Bronx está también conectada. Nuestra hermana Leona y su familia. Nuestra hermana Tilcia Nurcia dice presente. Bendito el nombre del Señor. Es interesante nuestra hermana Tilcia, me detengo un momento, gloria al nombre del Señor, que desde tan lejos, gloria al nombre del Señor, no se pierde la escuela dominical ni el culto evangélico. Aleluya, desde tan lejos. Y hay hermanos que están tan cerca. Aleluya, aleluya, hay que buscarlos. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Amén, bendito el nombre de Jesucristo. Amén, pero qué bueno es el Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Tilcia, hija de nuestra hermana Rosa, y a su esposo, nuestro hermano Edgar. Nuestra hermana Carmen Echeverría dice presente, aleluya. Nuestra hermana Lourdes, aleluya, dice presente. Qué bueno cuando los hermanos se saludan ahí, dicen Dios te bendiga. Se hacen ver que aquí estamos unidos en hermandad, aleluya. El saludo es para eso, amén. No es porque yo no los quiero ver, aleluya, sino que entre ustedes haya esa coinonía. El otro día hablaba de la comunión. ¿Cómo pueden tener comunión con Dios cuando no tienen comunión con sus hermanos? De ninguna manera, gloria al Señor. Tienen que tener comunión con sus hermanos. Nuestra hermana Hermelinda Osi, también desde Guatemala. Dios bendiga a nuestra hermana Hermelinda. Amén, la saludamos, esperando que todo esto que haya pasado en Centroamérica ya vayan poco a poco estableciendo. Nuestra hermana Lenny Flores, amén. Y nuestro hermano Anthony está con ella, amén. Gloria al nombre del Señor. Nuestra hermana, gloria al nombre del Señor. Amén. Wilmer también está diciendo presente. A nuestro hermano Alberto Guzmán, aleluya, que también nuestra hermana Ibelice, bajo ese nombre, está en el WhatsApp. Amén. También siempre dice presente en la enseñanza. Bendito el nombre de Jesucristo. Nuestra hermana Vilma, desde allá, gloria al nombre del Señor. El Bronx también dice presente. Y cada uno de nuestros hermanos poco a poco, amén, que se saludan en armonía, hablando los unos a los otros, amén, en saludo, en ósculo santo. Bendito el nombre del Señor. Me gozo de saludar a cada mis hermanos. Aleluya. El domingo tuvimos una dificultad con el internet, pero amén, los que no pudieron ver la transmisión, nosotros lo pasamos en diferido, puede decirse, porque tuvimos un problema con el YouTube, pero ahí están, hay dos prédicas, aleluya, amén, de nuestro hermano, aleluya, Carlos Aguilar, amén, tremenda palabra que recibimos el domingo. Hay dos grabaciones, amén, para el que se lo haya perdido, puede buscarlo en la página del canal, amén, y ahí usted va a ver, amén, gloria al nombre del Señor, la transmisión del culto del domingo y la del culto, la palabra virtual también que la dio él, amén, gloria al Señor, amén. Vamos ahora sí a la palabra, dando todos estos saludos. Me gozo de saludar siempre a mis hermanos, gloria al nombre de Jesucristo, amén. Estudio bíblico número 15, que tiene como objetivo explicar en qué consiste la iniciativa divina en el llamamiento de Pablo. Una iniciativa divina en el llamamiento de Pablo. O sea que no fue que Pablo se puso en una lista, no fue que Pablo se enroló en un instituto para hacer un ministerio, no es que Pablo se conectó, se palanqueó, como dicen, o como también puede decir, se apadrinó con alguien para entrar en el ministerio. No, a Pablo Dios lo llamó. Amén. El que menos pensaba en un llamado así era Pablo. Pablo lo que decía, y ahí lo va a declarar, un perseguidor. Era un participante de muerte de cristianos. Aleluya. Amén. Y menos pensaba. Amén. Pero Dios lo llamó. Por eso es importante la iniciativa divina dentro del llamado. Segundo objetivo, aceptar que el llamado divino es por gracia. O sea, no es por capacidades, no es por habilidades, no es porque tengo voz bonita, no es porque yo hablo, amén, como un filósofo o como un buen consejero. No, esto es, aleluya, por la gracia y no basada en méritos personales. Tercer objetivo dice responder positivamente a la tarea.
Es decir, que si Dios te llama, responde la tarea. Cumple el llamado, como le decía Timoteo. Responde con la calidad, responde con la santidad, responde con la consagración y sobre todo responde con la obediencia. Bendito el nombre del Señor. Responder positivamente la tarea que el Señor le ha encomendado. Bendito el Señor. Pensamiento central dice que el llamamiento al servicio cristiano se origina exclusivamente en la soberanía de Dios. ¿Ve? Yo podré ver a alguien con cualidades y ser como Samuel y ya oye corriendo a derramarle el aceite. Hey, pero el Señor puede tenerme, que me detenga Dios, que si algún día hago eso. Que me detenga Dios, porque a veces nosotros somos emocionalistas, ¿verdad? Y dice, no, este es el que Dios va a llamar y quiero derramar aceite. Y dice, espérate. Aleluya. Le dijo a Samuel, tú mira lo de afuera, pero yo miro lo que está adentro. Ese no es. ¿Sí? Amén. Por esa razón, aleluya. Estos llamados son especialmente de parte de Dios. Y vamos a ver que cuando Dios llama, Dios respalda. Amén. Texto áureo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Amén. Los que no tengan el expositor, tenemos que la palabra que vamos a tomar hoy está en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 hasta el 20. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 12 hasta el 20. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero y yo también. Si Pablo fue el primero, yo soy el segundo entonces. Amén. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todas sus clemencias, para ejemplo a los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, no es suficiente. Bueno, déjame seguir. De las cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, oiga eso, a quienes entregué a Satanás, que el Señor los reprenda, para que aprendan a no blasfemar. Tremendo. Padre, vamos a orar. Vamos a orar. Antes de orar, saludo a mi hermana Madeline Arias, aleluya, que dice presente. Nuestra hermana Frinet, amén, nos está diciendo presente también. Y nuestro hermano, amén, el evangelista Ariel de León, dice presente. El Elsie Martínez, amén, nos dice presente. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. El Elsie Martínez, ¿verdad, Sammy? ¿Verdad? Elsie Martínez. No, nuestra hermana Elsie Martínez nos está saludando y la bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Nuestra hermana Ana Pineda, amén. Casi se nos va de la lista, también dice presente antes de la oración y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús,
Dios mío, venimos delante de tu presencia dándote gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por este momento, Dios mío, que me das el privilegio inmerecido de estar ante tu presencia para llevar, Dios mío, esa palabra santa, esa palabra transformadora, renovadora. Te pido, Dios mío, Señor, que seas usando mi mente y mi corazón, que seas tú siendo, Dios mío, ahora en este momento el que envíe esa palabra, utilizándome como tu instrumento para que esa palabra llegue a las almas, llegue a la vida, que el Señor sea ahora tu Santo Espíritu entrando a los corazones, redarguyendo, instruyendo a toda verdad y toda justicia. Espíritu de Dios, a ti invoco, Dios mío, ahora, para que seas tú ministrando, Dios mío, esta palabra a cada uno de tus hijos. Toma el control de cada una de ellas, Dios mío. Mira aquel que está necesitado, angustiado, desesperado, aquel que necesita un encuentro contigo, Padre amado. Te pedimos que en esta noche seas tú visitándolos ahora, tocando sus corazones, Dios mío. Tu palabra dice que el que redarguye de pecado, Señor, es tu espíritu. Por esa razón pedimos, Dios mío, que nos ayudes a ser mansos, humildes, a que podamos, Dios mío, esperar siempre en tu gracia, en tu misericordia. Mira los que tienen peticiones, Dios mío, por su familia, finanzas, peticiones de salud, Dios mío, Señor, peticiones de milagros. Milagros, Dios mío, ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que te glorifique. Dame ahora la ciencia, la sabiduría, Dios mío, Señor, para que tu palabra sea interpretada, revelada por ti, Dios mío, siendo la luz que ilumine nuestros caminos. Que no seamos solo oidores, ayúdanos a vivirla, Dios mío. Mira todo ataque, todo levantamiento, toda ofensa, Dios mío, Señor, todo lo que el enemigo amenaza, Dios mío, para tratar de quitarnos la paz, para poder, Dios mío, Señor, molestarnos en nuestras casas, nuestra familia. En el nombre de Jesús tomamos la armadura de Dios, tomamos la fe de Dios, tomamos, Dios mío, Señor, ahora de tu espíritu, toda arma espiritual necesaria para resistir, para avanzar, Dios mío, Padre amado, para que tu palabra, Dios mío, Señor, sea ahora transformando nuevos corazones, Dios mío, Señor, aquellos que están necesitados de algo, Dios mío, llénalos de tu Santo Espíritu, que esperen con paciencia, Dios mío, Señor, esta promesa, Dios mío, la palabra tuya, fiel, real, verdadera, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu iglesia está en tus manos. Cada nación, cada país que nos mira, Dios mío, todo gobernante, sé tú tratando con su nación, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos misericordia en estos tiempos, Dios mío, donde hay pestilencia, donde hay terremotos, desastres naturales. En el nombre de Jesús, tu iglesia clama, tu iglesia, Dios mío, intercede por un milagro ahora. En el nombre de Jesús, salva las almas, salva las vidas, nuestra familia que no te sirve, que están apartadas. Ten misericordia, en ti estamos creyendo, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, Señor, en esta noche. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Dios me lo bendiga una vez más. Decía yo, amén, que con frecuencia Pablo, amén, siempre hace referencia a su llamado. Amén. Siempre se llamaba yo apóstol de los gentiles, yo siendo abortivo, yo, aleluya, que amén, gloria al nombre del Señor, era así, era como estaba, amén, pero que siempre hacía tratar de, amén, gloria al nombre del Señor, de mostrar esa convicción, esa es la palabra, una convicción de que Dios lo había llamado de verdad, aleluya. Y no solamente trataba de que, amén, con sus palabras, demostrar la convicción, sino que por donde él caminaba, aleluya, por donde él andaba, por donde él trabajaba, amén, no solamente por lo que él decía, sino que también él era testimonio verdadero de un llamado de parte de Dios. Amén. Es muy diferente. Usted puede decir, Dios me llamó, pero alabado sea el nombre del Señor. Mejor son, amén, los hechos que la palabra. Mejor son el testimonio que lo que podamos nosotros tratar de que la gente vea de nosotros. Una cosa que nadie puede destruir es el testimonio que usted dé. Usted puede llamarse lo que pueda llamarse, ponerse el título de lo que pueda ponerse, aleluya, pero cuando Dios va adelante en medio de su andar, de su caminar, de su vida, aleluya, usted va a dar testimonio, usted va a ser la luz en medio de las tinieblas, bendito el nombre del Señor. Nosotros somos luz, la sal. Depende de nosotros cómo el evangelio
se vaya moviendo en nuestro entorno. Aleluya. Pero Dios escogió personas, aleluya, para servir. Y no voy a hablar del servir porque me tomaría mucho tiempo. Es un estudio, amén, que mucha gente no le ha revelado el Señor lo que significa el servir. Aleluya. Pero es que escogido para servir en la obra del Señor. Y cuando hablamos de servir en la obra del Señor y que la gente piensa, no, servir al Señor en los ministerios. No, el servir al Señor es cualquier cosa que el Señor nos ponga a hacer. Cualquier cosa, bendito el nombre del Señor. Por eso es que usted ve que a unos le dio 5, a otros le dio 4, a otros le dio 3. O los talentos o la responsabilidad que le dio para que el Señor pudiera ver cómo nosotros ejercemos esa responsabilidad que ha puesto en nuestras manos. Puede ser que sea mucho, puede ser que sea poco. Lo importante es que cuando es poco, entendamos la palabra cuando dice que si en lo poco le fuimos fiel, ¿qué dice la Biblia? En lo mucho te pondré. ¿Cómo si en lo poco no obedecemos? Vamos a obedecer en lo mucho. O sea, Dios no se confunde. Dios siempre va a ver la fuerte convicción que tuvo Pablo, aleluya, en su llamamiento, determinó en gran parte la calidad del mismo. Es decir, que cuando uno de verdad, amén, no solamente de palabras, sino del corazón, sabe que Dios lo llamó, eso va a determinar, amén, la calidad con que uno vaya a hacer lo que va a hacer. O sea, cuando uno sabe que Dios lo mandó a hacer algo, amén, uno le pone el alma, la mente, el corazón. ¿Para qué? Para que lo que hagamos, lo hagamos con excelencia para Dios. Y ahí es que se va a ver la calidad del llamado. En base a lo que nosotros, si reconocemos que fue Dios, oiga, por eso que en una parte de la que leímos, incluso estaba en el clase anterior, que decía, líbreme de yo no predicar el evangelio. O sea, eso es una responsabilidad tremenda. Todo el mundo tenemos responsabilidad. Y en base a la responsabilidad que tenemos, actuamos y nos esforzamos. Amén. Usted tiene la responsabilidad de que, amén, debe llevar el sustento a su casa. Amén. Cuando usted sabe que usted tiene la responsabilidad de llevar el alimento a su casa, aleluya, usted se va a esforzar. Usted sabe que tiene una responsabilidad muy grande. Usted sabe que, alabado sea el nombre del Señor, no es por su deseo, porque muchos ni quisieran levantarse de la cama. Pero ¿por qué no levantamos de la cama? Porque tenemos una responsabilidad en la cual no podemos dejar de sentir ese peso, esa carga. Lo mismo es en la cosa de Dios. Cuando uno sabe que Dios está llevándolo a hacer algo, hermano, uno se esfuerza, uno avanza, uno no le importa el cansancio, no le importa los obstáculos, las dificultades, pero tiene que cumplir su responsabilidad. Pero hay gente que prefiere ser más responsable con sus cosas, con los de otros, que con los de Dios. ¿Se cayó el internet? No. Hay alguien que diga aquí, amén. Es verdad. Cuando hablamos de la obra de Dios, bueno, es que el Señor conoce mi situación. El Señor conoce mi estado. El Señor conoce que, aleluya, hasta donde yo doy. Es verdad. Todo lo que dicen es verdad. Aleluya. Pero así como lo conoce, aleluya, si Dios te dio una responsabilidad, cúmplelo con excelencia. Porque entonces estás haciendo a Dios agravoso. Porque la Biblia dice que Dios no da carga que no puedas llevar. Ahora, si es Dios. Pero si la carga la cogiste tú, amén, prepárate. Porque ahí sí va a ser muy pesada la carga. Gloria al Señor. Porque cuando es el Señor que pone la carga, dice, mi yugo es ligero y mi carga es liviana. Entonces, aleluya, está, mire, cuando la Biblia habla en 1 Corintios, cuando dice del amor, ¿verdad? Cuando Dios nos pone una carga, nos pone con la carga, amén, una pieza que se llama amor, ¿ves? Entonces, cuando nosotros cargamos eso, amén, y Dios nos injerta lo que es el amor, entonces hay que decimos, todo lo puedo, todo lo sufro, todo lo soporto. El amor no es jactancioso, no se envanece, porque Dios no puede ponerte una carga si no te pone amor. Imagínense que te ponga una carga y no te pone amor. Eso va a ser pesado, pero es que con el amor es que puedes llevar la carga. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito el nombre del Señor. Por esa razón, Pablo, amén, declara
que con el llamado que tenía, también considera que fue por gracia, que fue por misericordia, que él ni lo merecía. Aleluya. Por esa razón dijo, aleluya, en una de las palabras, pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante. O sea que lo que hicimos, lo malo que hacíamos, o lo malo que hizo Pablo, amén, ahí es cuando se aplica, sobreabundó en abundancia, en cantidad extrema su gracia. Amén. Entonces, imagínese usted, Pablo describe aquí todo lo que es su pasado para demostrar la gracia de Dios por encima de todo lo malo. Amén. Más cuando, mire, hermano, usted puede haber hecho lo más malo que el hombre pueda haber, pero si usted le abre el corazón a Dios y Dios se mete en su corazón, sobreabunda en gracia cuando verdaderamente somos sinceros delante de Dios. Por eso la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos ¿qué? Misericordia. Entonces, pero es esencial que entendamos la sinceridad de lo que nosotros conocemos en nuestro corazón. Y dijo también la palabra en Romanos capítulo 8, 18, yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque cuando habla de su pasado y de lo que hacíamos antes, en nuestro pasado estaba nuestra carne. El comenzar a hablar del pasado, estábamos hablando de nuestra manera natural o la naturaleza humana. Amén, que estamos hablando del hombre carnal. Todo lo que Pablo declaraba mismo, que en esta carne lo que habita es el mal, que lo único que puede salir es cosas malas. Por eso es necesario que donde nosotros estamos, que habite el Espíritu de Dios, que es lo que actúa. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ver, gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Que en todo lo que es la característica del llamado que tenía especialmente Pablo, amén, nunca lo vio como un mero oficio o profesión en la cual debía estar ocupado. O sea, no se puede tomar el llamado como un trabajo secular. Amén. Como, no, ya dejo de trabajar y este es mi trabajo, ahora yo de esto trabajo y gloria a Dios por lo que el Señor los llama a tiempo completo y gloria a Dios por aquellos que dependen completamente del trabajo para el Señor. Pero si usted depende completamente del trabajo del Señor, pues trabaje las 8 horas para el Señor. Aleluya. Porque entonces tiene que trabajar tiempo. No va a decir, no, yo tengo un llamado y está todo el tiempo acostado, sin orar, sin buscar. No. O sea, si usted tiempo completo, gloria a Dios por aquellos, digo, que tienen el tiempo completo para el Señor, porque Dios lo llamó, Dios lo va a sustentar, pero también tiene que trabajar. Aleluya. Aleluya. Por esa razón, gloria al Señor, vemos que en todo ello prevaleció lo que se puede llamar la teología bíblica del llamamiento ministerial, en lo que pasó con Pablo. Amén. El llamamiento se origina en la soberanía de Dios. No depende de quién es uno, sino a pesar de quién es, el ministro es más importante ser que hacer. Dice otra de las cualidades, es irreprensible a una convicción clara de lo que es sagrado. Otra característica, se requiere transparencia total. Esa palabra a mí me gustó, porque para el llamamiento tiene que haber una transparencia total. ¿En qué sentido? Transparencia con Dios, porque cuando nosotros tratamos de aparentar algo, usted cree que nosotros tal vez podamos engañar al hombre, pero a Dios no se le puede engañar. Dios se va a dar cuenta que es una apariencia. Entonces no tenemos una claridad y Dios va a ver que no vamos a ser claros. Bendito el nombre del Señor. Otro punto es necesario que uno esté donde Dios lo puso y que haga lo que Dios le ha asignado. Amén. Otra característica, cuando dice aquí cuando Dios lo puso, me acuerdo yo que Dios puso a Adán en el Edén. Pero ¿qué pasó en el Edén? Falló. Amén. El enemigo lo engañó a él y a Eva. Amén. ¿Y qué hizo el Señor? Lo estaba buscando. O sea, como que ya no estaba en la posición que Dios lo había puesto. Por eso que el Señor decía, Adán, ¿dónde tú estás? No estaba en la posición en que Dios lo había puesto. Por eso cuando le fallamos al Señor, nos movemos de la posición que Dios nos puso. Bendito el nombre del Señor. Amén. Séptimo, implica una tarea de impostergable. Amén. Que no se puede dejar para otro tiempo. 8, conlleva una tarea indelegable. O sea que es tu trabajo. Tú no se lo puedes delegar a otro. Porque hay gente que quiere en las cosas ministeriales decirse que tiene el ministerio por delegar a otro. Es también tu trabajo. El trabajo es de uno. Bendito el nombre del Señor.
Alabado sea el nombre del Señor. Miren lo que dice el 9. Es una tarea ineludible. Y por último, produce una pasión irresistible. O sea que cuando usted Dios lo llama, mire hermano, es algo que es como una pasión. Cuando una pasión es algo que sobrepasa aún nuestra fuerza, sobrepasa nuestras capacidades y lo hacemos con tanta intensidad que por eso es que hay muchos que nos llaman locos. ¿Por qué? Porque no entienden cuando Dios está llamando de verdad. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos ahora al versículo primero que dice en 1 Timoteo 1:12 y leemos el 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, oiga eso, poniéndome en el ministerio. 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fue recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Punto número que veo aquí, aleluya, dándole gracias a Dios, amén, que Él lo tuvo por fiel. ¿Cuándo lo tuvo por fiel? Porque al principio era un perseguidor. Cuando Dios lo llama, gloria al Señor, vemos que obedeció el llamado. Y no solamente que obedeció el llamado, sino que estaba en la tutela de lo que son los apóstoles. Y estando en la tutela de los apóstoles, siendo humilde, amén, obedeciendo a sus líderes, se mantuvo en todo lo que lo podían poner a hacer, hasta que vio Dios esa fidelidad después del llamado. Porque, vamos a hablar, cuando habla de qué, de ser fiel, no era cuando mataba, amén, andaba buscando meter preso a los cristianos, no era cuando blasfemaba, bendito el nombre del Señor, no era ahí, porque sería increíble de pensar, no, él es fiel a Dios, pero está blasfemando. Él es fiel a Dios, pero está en lo mundano. Él es fiel a Dios, pero es estorbo en el evangelio. Él es fiel a Dios. No, espérate. Cuando en el proceso de que la gente no entiende que Pablo pasó por su proceso como todos los cristianos lo pasamos. Pablo no vino de una vez que, amén, Jesucristo se le presentó a ejercer el ministerio. Amén. Fue llevado a la mano de los apóstoles. Escuchaba, aprendía por un lapso de tiempo calculado como de 5 a 7 años. Amén. Después de eso es que el Espíritu Santo, aleluya, lo escoge a él y a Bernabé para la obra misionera. Oiga eso. Dios vio su fidelidad después del llamado. Después que se le reveló Dios. Porque hay gente que Dios se le puede revelar. Mire, a que Dios se le revela o tiene un encuentro con Dios, muy raro es la misma persona. Cambia por completo. Por eso es importante que Dios se le revele a la vida de las personas. Es importante que usted, gloria al nombre del Señor, amén, orando, le pida al Señor, amén, que tenga un encuentro con usted. Que diga, yo quiero conocer a Cristo de verdad. Aleluya. Y cuando usted tiene un encuentro con el Señor, inmediatamente usted deja de ser el mismo. Deja de ser el mismo. Cuando usted cambia, entonces Dios lo lleva a un nivel de obediencia y de humildad para que pueda prepararse para el llamamiento. Todos estamos a ser llamados, todos. Pero depende de nuestra obediencia, como decimos, y depende de cómo le abrimos el corazón. En este caso, cuando él habla aquí, aleluya, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, amén, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Amén. Cuando vemos aquí, amén, en todo lo que vemos en este capítulo, especialmente en el versículo 1, de lo que él reconocía, confiesa que antes de convertirse, él era un blasfemo, pero también testifica el haber sido objeto de misericordia por gracia y por fe. En el versículo 12, amén, le encomienda al Señor, amén, de la encomienda que el Señor ha hecho a su siervo y en la cual se tiene que mantener ocupado hasta que él regrese. Usted sabe que hay parábolas en la cual habla especialmente los talentos, y no solamente en talentos, sino también vemos en Lucas capítulo 19, versículo 12 al 27, cuando le encomienda algo a un señor, un dueño, un
vamos a decir, como dice la misma escritura, alabado sea el nombre del Señor, una persona, amén, que encomienda algo hacia una persona ¿para qué? Para que la trabaje, para que se mantenga ocupado. Porque, aleluya, vemos que el Señor o el amo o el dueño que entregó esto, lo entregó, pero le iba a regresar a pedir cuenta. Amén. Por eso que nos implica aquí que nosotros, el Señor nos encomienda, amén, de la encomienda que el Señor ha hecho a su siervo y en la cual se tiene que mantener ocupado hasta que Él regrese. Este era el caso del apóstol Pablo, ¿por qué no decirlo? El de todos los cristianos. Amén. Porque Dios siempre pone algo en nuestras manos. Sea poco, sea mucho. Pero Dios nos va a pedir cuenta por ello. Aleluya. Según dice aquí la palabra, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Esa es la parte que vemos que Él está dando gracias por lo que le ha encomendado Dios. Por eso Dios encomienda. Una de las encomiendas que puede decirse que la tenemos todo en general es el predicar el evangelio. El llamado general en el cual Cristo antes de ascender dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Nos mandó y nos dio una tarea, una responsabilidad. Nos dio algo que nos va a pedir cuenta. Entonces, cuando usted ve eso, dice: no, yo no soy, bueno, yo no soy evangelista, no soy pastor, yo no tengo ese llamado. Hay un llamado que es general y todos tenemos una responsabilidad. Aunque sea un talento o aunque sea la mitad de un talento, le va a dar el Señor. Porque quiere ver, aleluya, su fidelidad como se la vio a Pablo. Amén. Por eso dice: dar gracias por lo que gracias hemos recibido. Amén. Aquí habla Pablo. Una pregunta: ¿quién era Pablo antes de convertirse? Pues estamos hablando que aquí Pablo va a hablar de su pasado. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Habla de lo que vivía anteriormente. Y mire que aquí es importante que nosotros vemos que Pablo está hablando, amén, su pasado. Y lo habla no con el fin de impresionar, porque a veces nosotros vemos que hay muchos que se equivocan a veces, quieren hablar su pasado y le dan más realce al diablo que a lo que Cristo hizo. Amén. Porque verdaderamente, hermano, hay momentos que la gente tiene que testificar lo que hacía antes, pero dirigido por el Espíritu, para que en lo que habla, aleluya, de lo que hacía antes, se vea en lo que Dios puede trabajar, en lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede transformar. Es decir, que aun cuanto vemos Pablo habiendo hecho todas estas cosas, vemos que lo alcanzó la misericordia. Más nosotros, que nosotros, si nos podemos hablar de donde nos sacó Dios, aleluya, de lo que Dios nos ha librado, entonces usted debe entender, amén, que usted, amén, puede ser alcanzado por la misericordia. Su familia puede ser alcanzada, su hermano, sus tíos, sus hijos, sus abuelos, lo que usted crea que tal vez dicen, como a veces por mala forma de hablar, dicen, ese se va a perder. No, ese puede ser que alcance la misericordia de Dios, pero depende de cómo, aleluya, abra su corazón. Por esa razón, amén, debemos entender que Pablo resalta aquí lo que era antes. Amén. Había recibido, amén, autoridad de los sacerdotes para perseguir. Había sido perseguidor hasta la muerte. Amén. También, amén, castigaba a la sinagoga, a los cristianos, obligándolos a blasfemar. Perseguía a los discípulos del Señor hasta las ciudades extranjeras. Amén. Era causante o era partícipe de que otros mueran. Eso es fuerte. Pero ¿por qué lo hacía? Y lo aclara él. Porque era ignorante. Porque ignoraba. Mire, por esa razón es muy importante cuando a veces gente que no conoce la palabra comete cosas tremendas. Aleluya. ¿Por qué? Porque es ignorante. Pablo dice: yo era ignorante y desconocía. Pero hay que tener cuidado cuando nosotros ya conocemos la palabra de Dios. Cuando ya Dios nos habla, nos advierte. Ahí hay que ser más precavidos todavía. Porque ahí vamos a tener una lucha en la cual nosotros, si no vivimos lo que oímos, podemos causar o podemos caer, amén,
en lo que le desagrada a Dios. Amén. Por esa razón, teniendo estas cualidades que los acreditasen como apóstol, dice, él decía, no carecía de educación y de carácter ideal para una posición tan honorable. Él mismo reconocía que no merecía eso, pero era impulsivo, aleluya. Era un hombre que tenía la fuerza para poder tratar, amén, de defender lo que entendía y lo que se le revelaba. Bendito el nombre del Señor, amén. Por esa razón, alabado sea el nombre del Señor, era un impulsivo, aleluya. Y dice, y Juan y Jacobo quisieron destruir con fuego quienes no lo recibieron. En el tiempo que, claro, tanto Juan y Jacob eran recién convertidos, vamos a decirlo. Y el recién convertido tiene esa cualidad a veces de ser un poco impulsivo. Pero eso se va cambiando poco a poco. Amén. Eso se va transformando. Eso Dios va tratando. Eso Dios va arreglando. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pablo, aunque no merecía, dice en el último versículo, amén, que por ignorancia lo hacía. Y dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos esto, hermano, wow. Ahí es cuando funciona la palabra, que cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero aquí estábamos hablando de una persona ignorante, una persona que especifica y aclara Pablo que era un incrédulo. Entonces, pero cuando está ahí está la palabra que funciona, ¿verdad? Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero en aquella persona. Pero hay gente que conociendo la palabra pecan, y dicen, no, sobreabunda el pecado, amén, sobreabunda la gracia. Espérate, hay una parte que tenemos que entender, aleluya, personas que son incrédulas, personas que son, alabado sea el nombre del Señor, dice aquí Pablo, ¿verdad? Desconocedores, lo hacen las cosas por ignorancia, amén. Vemos que en ese caso Dios sobreabunda en gracia. Dios los rescata y puede ser también en aquellos que, por ejemplo, conociendo la palabra caen. No quiero tampoco apartarlo, ¿verdad? Porque el que cae de la gracia, aún conociendo la palabra, si se humilla, sobreabunda la gracia. Si va de verdad en el corazón humillado y se aparta, sobreabunda la gracia. Amén, porque Dios tiene misericordia a quien quiera tener misericordia. Y Dios da oportunidad, hermano, cuando usted no tiene ni idea, pero tampoco no podemos, amén, jugar con la misericordia de Dios. No lo podemos hacer, Dios no puede ser burlado. Aclaro esto porque verdaderamente, hermano, a veces nosotros estamos a expensas a caer. Nosotros dice, porque la Biblia dice, aquel que se crea firme, mire que no caiga. Y si el enemigo por descuido, porque el enemigo lo único que lo puede tumbar es por descuido a uno. Uno mismo se descuida y el enemigo avanza. Cuando por descuido uno cae y verdaderamente se humilla de corazón, entonces usted va a conocer la misericordia de Dios de una manera sobrenatural. El que conoce la misericordia de Dios, conoce verdaderamente que Dios es el Todopoderoso. Aleluya. Por eso que Pablo, amén, reconoce aquí. Pablo dice y confiesa que antes de convertirse era blasfemo, perseguidor, ignorado, pero testifica haber sido objeto de misericordia, gracia y fe y amor de Dios. En el versículo 14 empieza, pero que establece en gran diferencia que existe en lo que había sido y la manifestación soberana de la bondad divina. Por eso dice la palabra, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Más abundante. O sea, que cuando vemos la misericordia de Dios alcanzándonos, que no merecemos, hermano. Aleluya. Es como que usted tenga una deuda de $100, un ejemplo, $100. Y el Señor no solamente le paga su deuda, sino que le da 900 más, o sea, le da 1000. Eso es sobreabundar. Aleluya. Porque obviamente nosotros somos deudores, pero el Señor con su sangre preciosa nos ha redimido. Aleluya, nos ha pagado. Y no solamente que nos ha pagado, sino que nos bendice todavía. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto más, hermano? Por eso es que a veces vemos el Día de Acción de Gracias, todo el mundo ha desvariado esa palabra. Se reúnen, fiestean, comen, aleluya, pero verdaderamente no le dan gracias a Dios. Verdaderamente no reconocen la misericordia de Dios. Verdaderamente no entienden que ni merecedores son.
de tener lo que tienen ahora, aun cuanto sea poco. Bendito el nombre del Señor. Por eso es importante, y aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles narra la siguiente: era un hombre violento, hablando de Pablo, ¿no? Aleluya. Pero vemos aquí que la misericordia sobreabundó. Y aquí explica lo que era sobreabundar. Pero, alabado sea el nombre del Señor, el ser blasfemo, perseguidor, injurador, ignorante e incrédulo, según la teología de Pablo, es algo que caracteriza al hombre natural. ¿Por qué? Porque el hombre natural, como dice el libro de Gálatas, en el capítulo 6, bendito el nombre del Señor, amén, hablando en el capítulo 5, amén, que dice: está firme en la libertad con que en Cristo nos hizo libres, que estéis otra vez sujetos a los yugos de la esclavitud. Y no estéis sujetos, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y aquí habla en el capítulo, amén, andad, en el versículo 16, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Y estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes en estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. ¿Qué es lo que dice aquí? Que cuando nosotros doblegamos las cosas espirituales, ¿qué es lo que va a sacar? Lo natural. Y lo natural va a ser como lo que habla Pablo, lo que éramos antes. O sea que el hombre que no pelea y no toma las armas espirituales que habla, aleluya, en este libro de los Efesios, de los Gálatas, perdón. Entonces estamos hablando de que doblegamos lo espiritual y viene lo natural. Cuando viene lo natural empezamos, aleluya, a hacer cosas o a desagradar tanto a Dios, que en el momento que nosotros caemos en las cosas malas que el enemigo quiere que caigamos, aleluya, si no buscamos a Dios de verdad, amén, si no nos humillamos ante Dios, aleluya, ¿cómo podemos alcanzar su misericordia? Dios está dispuesto, mire, Dios está dispuesto a cualquiera que haya pecado, darle su misericordia y sobreabundar en gracia. Pero está en nosotros tomar la decisión, reconocer que somos pecadores. Bendito el nombre del Señor. Pero Pablo contrapone a sus vicios naturales virtudes que solamente se encuentran en Dios: misericordia, gracia y fe y amor. Y esto es tipo de los escritos paulinos. Por ejemplo, en Gálatas 5:19 y 21, Pablo enumera 16 vicios, aleluya, que leímos aquí, 19 vicios, aleluya, amén, que son típicos de los que viven en la carne. Esto es el inconverso. Pero a continuación habla de 9 virtudes que identifican, gloria al nombre del Señor, amén, amén, que identifican a la presencia del Espíritu Santo en el creyente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Mientras que el hombre natural lo identifican los vicios, a Dios las virtudes que son diametralmente opuestas a aquellas en el cual habla en este libro de Efesios. Entonces, nosotros es visible lo que nosotros andamos y caminamos. Por eso que cuando Pablo está tratando de entender, especialmente en el versículo 14, aleluya, que la gracia de nuestro Señor más abunde con fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Miren lo que dice el 15 ahora: palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí hay una característica del llamamiento o del llamado: el ser humilde. ¿Ve? Es una característica que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Aleluya. Por eso que estos atributos que habla en el versículo 14, amén, son los que nos socorren a los que hemos pecado. La fe, el amor, la gracia que sobreabunda sobre nosotros. Son el socorro, el salvavidas de aquellos que caen en el Señor. Que caemos y que podemos fallarle al Señor, pero ese es nuestro socorro.
el amor, la gracia, la fe, las bondades, las virtudes que Dios tiene para salvarnos. Pero aquí vemos, aleluya, que lo más importante de poder aumentar esa fe, dice que la fe viene por oír la palabra. O sea, que cuando nosotros conocemos de todas estas virtudes de Dios es porque creemos en esa palabra. Cuando nosotros vemos en el versículo 15 que habla Pablo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida. Está hablando de lo que de tenerle fe a lo que está escrito. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. Por eso dice una de las escrituras, especialmente en Isaías 48, sécase la hierba, marchíciase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Y dice después en Mateo 24:3, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Cuando Dios llama, amén, Dios es un Dios que verdaderamente cuando dice su palabra se cumple. Entonces, esa palabra fiel de la que habla Pablo, aquí, bendito el nombre del Señor, aleluya, y digna de ser recibida, como ya se indicó en definiciones etimológicas, Pablo utiliza esta expresión 5 veces en las cartas paulinas. Con ella se entiende la infalibilidad de lo que se afirma y la seguridad con que se puede aceptar. Si Dios habló, Dios respalda. Y si yo creo que Dios me perdona mis pecados, si me humillo delante de Dios, Dios me puede perdonar mis pecados. Siempre el enemigo viene como acusador. Siempre te va a querer acusar. Siempre te va a querer decir, esto hacías, esto eres. No, tú tienes que decir, no, eso era antes, pero ahora soy hijo de Dios. Amén. Y le puede responder, aleluya, yo sé por la palabra de Dios cuál va a ser mi destino. Y le puede hablar al diablo y decirle, yo conozco también tu destino y te reprendo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque el enemigo es acusador. Aleluya. Pero esta palabra es fiel. Dice que mis pecados fueron llevados a la fondo de la mar. Alabado sea el nombre. Que Dios me limpió. Porque si mis pecados eran rojos como el carmesí, lo va a poner blanco como la lana. Aunque venga el diablo, los demonios a meditar, a susurrarte que eres un pecador. Si verdaderamente estás haciendo lo malo, aleluya, y no te has arrepentido, pues los demonios tienen razón, que el Señor los reprenda. Pero si tú te has humillado delante de Dios y estás viviendo la palabra de Dios y estás tratando de agradar a Dios en todo tiempo y estás tratando de vivir la palabra de Dios y estás luchando entre tu carne y el mundo, aleluya, el diablo podrá venir a amenazarte, podrá venir a acusarte, alabado sea el nombre del Señor, pero amén, la sangre de Cristo me compró, el redentor de la humanidad, ahí estoy yo, bendito el nombre del Señor. Por eso dice, palabra es fiel, esto no es mentira, esto no es fábulo. Te podrá decir, aunque sea el vecino, tú eras así, te podrá acusar, amén, tu propia familia, pero yo les puedo decir, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy pecador, de los cuales yo también soy pecador, pero Dios me limpió y aún estoy peleando la buena batalla de la fe, porque esta lucha es constante. Aleluya, amén. Por esa razón, tenemos que conocernos y ser transparentes con nosotros mismos. Si estamos pecando, corramos al Señor. Si le hemos fallado, dice, no, pero yo pido perdón y pido perdón, pero no, tiene que ser de verdad. Porque la Biblia dice, no es que, amén, el que se arrepiente y se aparta, suelta las herramientas viejas, los aparejos viejos, las malas mañas, las malas costumbres, la mala manera de hablar, palabras obscenas, aleluya, pensamientos obscenos, hay que sacarlos. Si te arrepientes y te apartas, el Señor es fiel para perdonar tus pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso, la finalidad de su venida fue retornar para salvar a los pecadores. Nosotros en el Evangelio merece ser aceptado intelectualmente como una verdad incuestionable y el Evangelio merece ser vivido
la irrupción de Dios en las personas de Cristo en la historia de la humanidad, que Cristo Jesús vino al mundo. Nadie puede negar eso. Amén. Ni los historiadores pueden negar que Cristo vino. Cristo vino al mundo. Amén. Y vino a salvarnos. Amén. Y todo lo que sienten su salvación es por revelación del Espíritu. Amén. Es porque ha sobreabundado la gracia de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. El versículo 16, gloria al nombre del Señor. El versículo 16 y 17 dice: por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero todo su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Aleluya. Miren lo que dice el 16. Que él, Dios lo usó como un ejemplo. Por eso que le digo, instrumento escogido mejete. Hermano, porque en ello muestra que él no era digno de tener misericordia del Señor, pero mire hasta dónde tuvo misericordia. Y lo coge y él dice, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Para que se mostrase, dice el 16, que no solamente en misericordia y en clemencia, como un ejemplo. ¿Sabe lo que significa ahí? Como un ejemplo, como un molde, un diseño. Por eso es que él dijo, aprender de mí. Es que el proceso que había pasado Pablo era un diseño que estaba formando. Era un molde que estaba formando. Amén. Para que en este caso, gloria al nombre del Señor, vean, bueno, Cristo porque es el Hijo de Dios, Cristo porque, aleluya, amén, era divino, amén. El enemigo conocía que era Cristo, pero aquí estamos hablando no de Cristo, estamos hablando de Pablo. Que Pablo fue escogido como para formar un diseño, un molde. Porque muchos dicen, no, pero, bueno, Cristo venció a Satanás porque era el Hijo de Dios. Pueden decir, hay muchos incrédulos. Amén. Y Pablo. Por eso es que los demonios cuando miraban a Pablo y cuando miraban a Pablo conocían. Y decían, amén. A Cristo conocemos. ¿Y de Pablo qué? Hemos oído. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? A veces nosotros no entendemos los procesos que nosotros pasamos, vivimos. Aleluya. Y no sabe que Dios está en el proceso y nos está moldeando para que seamos un molde, aleluya, para que otros vean que sí se puede vencer al diablo. Amén. Que el Señor lo reprenda. Que sí se puede vencer al mundo. Que el Señor lo reprenda. Y en los procesos a veces no entendemos. Amén. A veces no entendemos los procesos y le echamos la culpa a todo el mundo. Porque no me quieren, porque no me ayudan, porque no me atienden, porque no están conmigo, porque no me creen. Mire, pase el proceso como Dios lo está mandando a pasarse. Aleluya. Amén. Si usted está verdaderamente viviendo la palabra de Dios y usted está, amén, en conexión con Dios, que venga el proceso que venga. Es que Dios está formando un diseño. Es que Dios está formando un modelo. Aleluya. Para que ese modelo sirva para que los que vienen atrás tuyo puedan ver verdaderamente que sí se puede vencer. Verdaderamente que aunque, aleluya, se levanta el enemigo como río. Amén. Jehová levantará bandera. Verdaderamente, aleluya, que cuando muchos no te crean, aleluya, y vean cómo Dios te pone en posición. Entonces, por en medio de ese proceso, por medio de que te hablen, que te critiquen, que te pisoteen, que hagan lo que digo con lo que tú quieran hacerte, pero si estás sujeto de la mano de Dios, estás procesándose en el modelo y el diseño que Dios te quiere usar. ¿Para qué? Para que otros vean que puedes llegar. Gloria a Cristo, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La gente no entiende el proceso. Y es lo que uno tiene que pasar. Aleluya. ¿Por qué? Aleluya. Porque mire, cuando Dios sacó a Israel, lo podía sacar con una plaga y suficiente. Pero ¿por qué hablaban de Israel? Porque los pueblos vieron cómo Dios sacó a Israel. Amén. Hay otros pueblos que tenían hasta miedo. Decían, tenemos temor de Israel porque hemos visto que Dios, cómo Dios lo ha peleado por ellos. Los pueblos tenían miedo. Otros hasta quisieron hacer pactos. No, pues yo no puedo pelear contra Israel. Vamos a pactar con ellos. Vamos a llevarnos bien con ellos. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar su gloria. Cuando tú pases el proceso que tienes que pasar, la gente verá la gloria de Dios y no van a hablar de ti, van a hablar del Dios al cual tú le sirves. Es impresionante que Pablo dice, para ejemplo de los que habían de creer en Él para salvación. Porque mucha gente
se puede salvar por los procesos que tú pases. Y hay gente que suelta el proceso, sale corriendo. Y la gente mismo mire, lo que hacen es que como, aleluya, la otra vez hablamos con el hermano Sammy, ¿verdad? Que como otros fallan y lo que hace es que los impíos lo que hacen es que ven y blasfeman contra Dios. Somos causantes de otros blasfemando contra Dios por ver la mala forma de vivir y la mala forma de actuar en medio del proceso. ¿Sí? Porque pasen por el proceso y miren, uno de los procesos más terribles fue lo de Pedro. Pedro lloró con amargura. Lloró con amargura porque le negó al Señor 3 veces. Y el Señor se lo había dicho: me vas a negar. Y lloró amargamente, se arrepintió de corazón, de verdad. ¿Y qué pasó ahí con Pedro? Sobreabundó en gracia. ¿Quién era Pedro después? El primero que se paró a defender el evangelio cuando estaba en el día de Pentecostés, que estaban hablando, se paró a defender lo que estaba pasando. Un líder como Pedro, bendito el nombre del Señor. Pedro fue líder por el proceso. Pablo era Pablo por el proceso. Aleluya. No casi mataron a Pablo. No casi, amén, injuriaban a Pablo. Hasta los mismos israelitas no lo querían a Pablo. Amén. ¿Pero qué? Se mantuvo, como decía él, mirando al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Dice el 17, por tanto, al Rey de los siglos, por eso es que lo alaba de esa manera, en el versículo 17, cuando dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único, al sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo no alabar a un Dios así? Por eso que yo no sé, cada uno tiene su estilo, que a veces estamos en una gloria terrible y hermano, y están a mí como que no está pasando nada. Pablo expresa estas palabras, hermano, porque como que le trae a la mente de donde Dios lo sacó. Como que le trae a la mente la grandeza que ha hecho con él, con la misericordia que ha tenido, hermano. Cuando usted siente la misericordia de Dios, de donde Dios lo ha rescatado, lo ha salvado, donde Dios lo ha puesto, donde Dios lo tiene hasta ahora, usted, hermano, alabe la gloria de Dios, dele gracias, diga así como dijo Pablo, al Rey de los siglos, mortal e invisible, al único, al sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, gloria al Señor. Hermano, el que siente la salvación y la misericordia de Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, no puede, no, es que no es uno, es lo que está dentro de nosotros. Mi alma se regocija de la salvación del Señor. Mi alma no puede, se desborda de alegría por lo que Cristo, hermano. Yo era inmerecedor de salvación. Yo era inmerecedor de estar parado donde estoy. Yo soy inmerecedor de lo que tengo en mis manos. Aleluya. Pero la gracia, la misericordia ha sobreabundado sobre mí. Aleluya. ¿Cómo no? Aleluya. Como dice Pablo, ¿cómo no predicar lo que se me ha encomendado predicar? ¿Cómo no seguir haciendo lo que se me ha encomendado hacer? Aleluya. Sea lo que sea. Hasta la muerte, que el Señor me ayude. Si Cristo no viene primero. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. El 18, mira lo que dice el 17, ¿verdad? Yo les dije, ¿verdad? El 17. Amén. Una vez Pablo hace referencia a la misericordia de Dios, cuando ya vimos en los versículos anteriores, ha hablado de la misericordia, gracia, fe y amor de Dios. Ahora cita la misericordia y clemencia. Aleluya, es el 16. Cuando el apóstol hace referencia a su conducta antes de convertirse, no hacía con el fin de impresionar, oiga bien, no hacía el fin con impresionar o ser sensacionalista. Lo voy a decir otra vez y voy a leer esta parte para que entendamos. Amén. Cuando el apóstol hace referencia a su conducta antes de convertirse, no lo hacía con el fin de impresionar o ser sensacionalista, sino con la intención de enfatizar la gran misericordia de Cristo sobre su vida. Hay personas que encuentran placer en contar todo lo que hacían de inconverso. Incluso exageran, pensando que entre más dramáticos y perversos se proyecten.
más impresionarán a los oyentes. Pablo nunca hizo referencia a su pasado de esta manera y con esas intenciones. Lo hizo con el exclusivo fin de hacer resaltar la gracia de Dios, no solamente hacia él, sino también hacia todos los hombres. Quien haga referencia a su pasado con otro propósito distinto al de Pablo, lo único que hace es alabar a Satanás. Pero el otro lado, el hombre vale no tanto por lo que fue, sino por lo que es. Oiga eso. Es lo que vale lo que es ahora. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dice el 18, y vamos a leer hasta ya el tiempo se me va, pero vamos a leerlo hasta el 20. Este mandamiento digo, Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conducta, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mira que le compara, Pablo siempre compara muchas cosas como Cristo, amén, con la naturaleza, con las personas, con los deportes, pero aquí lo compara con una milicia y le dice a Timoteo, aleluya, amén, en el mandamiento que le da, o sea, vamos a decirle, en lo que le está pidiendo a Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que te hicieron antes de ti, o sea, en base a lo que ya Dios había hablado, porque cuando habla de profecía es cuando Dios habló tal vez del llamamiento el ministerio de Timoteo, aleluya, pero aquí le está diciendo que militen, y cuando hablamos de milicia hablamos de lo que es el ejército, nada más claro, el ejército, y que hay una de las cualidades cuando uno entra en el ejército. Hermano, yo no he visto en el ejército gente rebelde. Yo no he visto en el ejército gente desobediente. Yo no he visto en el ejército que hacen lo que le da la gana y andan como le da la gana. Una de las cosas, aleluya, que yo veo siempre que cuando la gente lo meten en la milicia es que le quitan todo el pelo. ¿Ves? Le quitan todo el pelo. Su ropa, dije, mejor ni lleve. Aquí no se va a vestir como quiera, aquí se vista como se lo viste en la milicia. ¿Ah? Entonces, en una de las características cuando habla de la milicia es que hay un patrón que tiene que llevar todavía, que es ¿cuál? Obediencia, sumisión, emprendedor, soportados. Y eso es la milicia. Entonces, por eso que aquí dice después, aleluya, en la milicia, para que ella, milites en ellas la buena milicia, manteniendo la ¿qué? La fe, la buena conciencia y la fe y la buena conciencia. Esos dos elementos se mantienen cuando hay obediencia, cuando hay sometimiento, cuando hay humildad, fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron, porque no todos son llamados a la milicia. Hay muchos que cuando entran al ejército dicen, yo quiero entrar al ejército porque ven el uniforme, ven las armas, se emocionan y dicen, yo quiero entrar a la milicia. Y cuando están en la milicia, entonces que dicen, no, esto no es para mí. Eso es lo que dicen. Desertan, dicen, no, esto es una locura, yo mejor me salgo de esto. Desconocen, porque no hay, hermano, cuando vemos a gente que entra con un carácter en la milicia, tiene que salir diferente. Porque esa es la milicia, cambiar el pensamiento y el carácter. Entonces, cuando estamos hablando aquí, que no todos soportan, que no todos van amén, cuando se meten, porque van por emoción, los que se meten a la milicia y se meten por emoción, aleluya, ¿qué va a pasar? Amén, no van a soportar. ¿Y qué van a hacer? Se van a salir. Nada más. Aleluya. Pero aquí Pablo le dice, en este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías, por la palabra que te fue establecida. Amén. Aleluya. Antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Mantente en el ejército. Mantente en el soldado del Señor. ¿El soldado del Señor qué es? No está hablando de un general. Amén. No estamos hablando de un teniente. Un soldado. ¿Cuál es la característica del soldado?
que tiene su alto mando y que tiene que obedecer. ¿Ah? Por eso no todos, y aquí mencionan a dos que fallaron. Amén. Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes habrán sido? Lo único que sé es que estaban en la lista negra. Oiga. ¿Y dónde los pusieron? Es lo que dice Pablo. Pablo habla aquí, y aquí esto es interpretación. Cuando él dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Cuando habla de eso, no solamente habla en este caso, en otro caso también habla. Entrégalos a las manos de Satanás. Hay una parte esencial que nosotros vemos aquí. No es que uno tiene eso de, no, Satanás, ven, búscalo. No. No malinterprete la palabra. Hay gente que cuando actúa haciendo las cosas malas hay que disciplinarlo. Y no estoy diciendo que con la disciplina lo están metiendo a la mano de Satanás. No, pero hay muchos hermanos que cuando están en disciplina, el enemigo los ataca. Cuando le meten en disciplina, porque ya hay pastores que ni quieren poner en disciplina a nadie. Amén, porque el enemigo fácil se lo lleva. Aleluya. Porque de una vez en la disciplina, en vez de buscar de Dios, comienzan a descuidarse de Dios. Aleluya. Cuando la disciplina es para corrección y la disciplina que dice que es buena. Es buena. Y hay una batalla que la persona que verdaderamente reconoce su falta, oiga bien, reconoce su falta y entra en una disciplina, aleluya. Si reconoce la falta, va donde Dios y va a buscar la misericordia de Dios y va a buscar esa gracia que sobreabunde, ese perdón que sobreabunda, bendito el nombre del Señor, para que Dios lo ayude y para que Dios, amén, restablezca lo que se haya dañado o que el enemigo se haya metido para destruir. Pero hay uno que, hermano, como no reconocen su falta, los ponen en disciplina y al primero que oyen, en vez de buscar a Dios, oyen al diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Y qué es lo que hacen? Amén. Sueltan, salen de la milicia, dicen, no, esto no es para mí, aquí no está bien. No, hermano, la disciplina es buena todo el tiempo. Y cuando no lo disciplinan es porque realmente se reconoce. Si uno reconoce la falta, oiga bien, si uno reconoce la falta, la disciplina te ayuda. Te va a hacer crecer más porque va a venir en la humildad, en la humillación que vayamos delante del Señor, en medio de la disciplina, eso que hablo yo, sobreabunda la gracia, sobreabunda la bondad de Dios. Y veremos, hermano, pues aquí habla claramente, gloria al nombre del Señor, especialmente cuando habla del versículo 18, aleluya, amén. En el 19, que guarda la fe y una buena conciencia. Esa es la parte importante del caminar, del llamado. La fe y la conciencia tranquila, la conciencia buena, bendito el nombre del Señor. Dice, en otras palabras, perdieron toda conciencia del bien. Está hablando de las personas que, como habla Pablo de estas dos personas, que dice la palabra, su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Se ha dicho que la conciencia no es otra cosa que la voz de Dios hablando dentro de uno, pero la conciencia se puede encallecer por la repetición de los malos pensamientos. Es decir, que cuando usted piensa una cosa, pide perdón al Señor, pero sigue pensando en lo mismo y sigue en los mismos pensamientos, y usted en vez de reprender los pensamientos se deleita en ellos, entonces viene a pasar por la conciencia, amén, en la cual tratamos con Dios, pero la conciencia se puede encallecer por la repetición de los malos pensamientos y las malas obras. Quienes piensan y actúan mal cauterizan sus sentimientos al punto de no distinguir la diferencia entre el mal y el bien. Esto es peligroso cuando uno juega, amén, con el pecado, con las faltas. Y el que no reconoce su falta, peor todavía, porque va a seguir actuando de la misma manera. Por eso es que dice, aleluya, se ha dicho que la conciencia no es otra cosa que la voz de Dios hablando dentro de uno, pero la conciencia se puede encallecer. Eso es tremendo. Ahora, por lo eso dice el apóstol Pablo a los gentiles, su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, perdieron toda conciencia del bien y del mal. Por lo tanto, solamente cuando se mantiene la fe se puede tener una buena conciencia. Fracasa rotundamente todo aquel
que intenta tener una buena conciencia si no está interesado en mantener la fe cristiana. Porque comenzamos bien. Gloria a Dios de la gente que, amén, como Dios lo ha rescatado y todo. Pero tenga cuidado al último. Porque aquí terminamos con un punto en el cual muchos no quieren oír, pero que es importante establecer. Que Dios tiene misericordia y que Dios nos puede perdonar nuestros pecados y que la gracia de Dios nos alcanza. Pero cuide la conciencia. Porque a veces, hermano, si nosotros descuidamos esa palabra o descuidamos esa misericordia de Dios, amén, y nos mantenemos en lo mismo y lo mismo y lo mismo, dice aquí, porque vamos a hacer, gloria al nombre del Señor, con un corazón entenebrecido, un necio corazón. ¿Por qué? Porque seguimos en lo mismo. Pero aquí nos habla claro que fracasamos, amén, si nosotros no nos apartamos de lo malo. Y la Biblia dice, y yo siempre lo repito, si tu conciencia no te reprende, mayor es Dios. Porque a veces nosotros decimos, yo no sé lo que he hecho, yo no sé si estoy haciendo nada, bueno, yo no me veo nada malo. Y le están diciendo lo malo, ¿no? Yo no lo veo todavía. ¿Por qué? Porque están en el mismo pecado. Cuando se vuelven en el mismo pecado, por más que usted le diga, mira, usted está haciendo lo malo, dicen, yo no sé, yo no veo nada malo. Hermano, eso es peligroso, muy peligroso. Por eso tenemos que estar siempre, amén, pendientes de la voz de Dios, de su palabra, de su misericordia, pero sobre todo de estar en esa milicia donde tenemos que ser humildes, donde tenemos que ser mansos, donde tenemos que esperar que la mano de Dios sea ayudándonos en todo momento. Por eso que cuando empezamos el título, gloria al nombre del Señor, escogidos para servir. Cuando usted es escogido para servir, hermano, el enemigo no va a querer que usted sirva y va a atacarnos. Pero qué bueno es saber que tenemos a Cristo, que vino al mundo y vino a resucitar, aleluya, al tercer día para salvarnos a todos, para vencer la muerte, para vencer el pecado. Y a ese Cristo es el que le predicamos. Amén. Que a veces fallamos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Porque a veces fallamos aún en pensamiento, en acciones. Aleluya. Nos airamos. En nuestra boca salen palabras que desagradan a Dios. Amén, pero qué bueno es tener a Cristo, que nos podemos humillar ante Él y amén, y persistir, aleluya, en buscar la gracia del Señor, que el Señor nos siga perdonando, que el Señor nos siga, amén, reconociendo que verdaderamente sí queremos servirle, pero estamos luchando con esta carne, estamos luchando con el mundo y con Satanás y todos sus demonios, amén, pero no debemos de temer, porque Dios si nos va a dar algo para que hagamos, lo hace porque sabe que podemos hacerlo. Levanta tu mano y dale gracias a nuestro Dios. Dios lo bendiga, mis amados, en este día. Gloria al nombre del Señor. Saludo a todos nuestros hermanos que estuvieron en sintonía. Aleluya. Amén. Dándole gracias a nuestro Dios por este día en que hemos podido, amén, estar aquí dando la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. El día domingo estaremos aquí, primera hora 8 de la mañana, segunda hora 10 de la mañana. Les comunico a la iglesia local que tendremos, amén, el mensaje de la palabra. Aleluya. Por un pastor de allá de República Dominicana que llegó. Amén. Estaremos en la segunda hora. Invito a los de la primera que se queden. Amén. Porque tampoco, amén, va a decir, no, pues voy a la segunda. No, los hermanos de la primera, aleluya, yo lo llamo la calefacción. Cuando ya venimos, ya tienen esto calientito. Aleluya. No solamente en el templo, sino en las cosas espirituales. Manténgase atento a lo que es la segunda hora, en la que tendremos el mensaje de la palabra del Señor. Y estaremos aquí también grabándolo para que después lo pasemos, aleluya, amén, en otro tiempo esa palabra, pero tendremos palabra virtual, bendito el nombre del Señor, amén. Así que atentos, seguiremos aquí, amén, como el Señor nos ayude y nos indique, aleluya. Así que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que pudieron sintonizarse y vamos a despedirnos dándole gracias a nuestro Señor, amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por lo que nos has ayudado. Gracias, Señor, porque nos has rescatado del lodo cenagoso. A mí y a todos mis hermanos que de corazón están en esta milicia, Dios mío, Señor. Bendice a aquellos que han escuchado esta palabra. Que su palabra, Dios mío, cale lo profundo de su corazón. Derriba argumentos que los aparta de ti.
Ayúdanos a humillarnos, a ser humildes, mansos, que podamos, Dios mío, alcanzar esa sobreabundancia de gracia y de misericordia en nuestras vidas, Dios mío. Glorifícate en aquellos que tal vez no hayan podido escucharla, Dios mío, pero te pedimos que trates con su vida. Nuestras peticiones están en sus manos. Nos vamos de este lugar, mano de tu santa y divina presencia. Lleva a nuestros respectivos lugares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha esta bendición: que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga sobre todo en ti paz. Dios me lo bendiga y Dios lo guarde. Saludados los unos a los otros.